Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy vamos a tener entrevista con el abogado, con uno de los abogados, el abogado Ron Manrique, abogado de Ángela Vivanco, hoy removida de la Corte Suprema por el Pleno del Máximo Tribunal. Una jornada llena de noticias en el Palacio de Tribunales, también con muchas noticias de la economía y de la política. Hoy una jornada en que también fue rechazada la acusación constitucional en contra de la ministra del Interior, Carolina Toá. Así que vamos de inmediato con esos titulares. Remoción por unanimidad. La Corte Suprema decidió expulsar a la ministra Ángela Vivanco del Poder Judicial. De acuerdo a la sentencia, la ahora ex jueza incurrió en un comportamiento que comprometió gravemente los cimientos del Estado de Derecho. El abogado de Vivanco se declaró sorprendido por la decisión luego de que el máximo tribunal no acogiera ninguno de los puntos de la defensa. La Cámara de Diputados rechazó la acusación constitucional contra la ministra Carolina Toá, quien dijo no sentir satisfacción porque, en su opinión, la batalla contra la delincuencia se juega en las calles y con otras herramientas. El presidente Gabriel Boric, por su parte, llamó a parar esta lógica destructiva que le hace mal a Chile, dijo. Además, reiteró el mea culpa por las acusaciones que presentaron cuando fueron oposición. El presidente de la República propuso a Dorothy Pérez como nueva Contralora. De ser confirmada por el Senado, sería la primera mujer en ocupar el cargo en los casi 100 años de historia de la Contraloría. Desde su puesto como subcontralora, recordemos que Pérez se enfrentó con su ex jefe Jorge Bermúdez en una de las mayores crisis institucionales del organismo, que fue zanjada finalmente por la Corte Suprema. En temas internacionales, se contabilizan al menos 13 muertos tras el devastador paso del huracán Milton por Estados Unidos. El fenómeno, que tuvo rachas de hasta 160 kilómetros por hora, fue el tercer huracán que ha golpeado a Florida este año y dejó a más de 3 millones de personas sin electricidad solo en ese estado. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Vamos con el deporte, porque en minutos La Roja va a salir a la cancha del Estadio Nacional para enfrentar a Brasil en un duelo clave por las clasificatorias. Esperemos que sean clasificatorias, Rodrigo Herrera, y no eliminatorias al Mundial. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal, querida Mónica? Gusto en saludarte a ti y a toda la gente que está mirando CNN Prime. Y tienes razón, yo creo que ya toman cara definitiva de eliminatorias. Y sobre todo porque incluso antes de jugar, esta jornada ha sido lamentable para Chile, considerando de que Bolivia derrotó por 1-0 a Colombia con gol de terceros y está quinto en la tabla, superó a Brasil. Por lo tanto, ahora Brasil tiene más presión también para conseguir puntos. Acá en Santiago, Argentina y Venezuela empataron 1-1 en una cancha de Maturín muy complicada con la lluvia. Goles de Otamendi y de Salomón. Empataron 0-0 en Ecuador, en local con Paraguay. Por lo tanto, son resultados que obligan a Chile a sumar, ya que se está quedando con solo 5 puntos en el penúltimo lugar de la tabla, y ve como los equipos que tienen aspiraciones ya están sumando 9, 10, 11. Pero bueno, en un contexto de bastante desánimo, aproximadamente 25.000 personas están en la cancha del Nacional. Durante la tarde, el técnico Gareca recién confirmó la formación y decidió no experimentar, sino apostar por su mismo esquema, un 4-2-3-1, y colocar a los especialistas en su puesto. Vamos a escuchar al técnico Gareca y de inmediato abordamos lo que es la formación de Chile ya confirmada para este partido. Brasil es Brasil siempre, o sea, uno tiene que considerarlo, por supuesto, como lo que es una potencia. Entonces, todo lo que tenga que ver en lo que pudo haber hecho en el pasado, ¿viste? No tiene nada que ver ahora con el presente. Estoy totalmente enfocado con la selección, con Chile. Y bueno, tomarme los días necesarios como para los entrenamientos necesarios, como para ir viendo algunas alternativas, ir viendo algo que de pronto nosotros querramos ver y después tomar decisiones. Bueno, y así las cosas, después del entrenamiento de esta mañana, Gareca decidió que Chile va a formar con Brian Cortés en la puerta. Regresa después de largos meses al arquero de Colo-Colo la titularidad en La Roja. Línea de 4, donde Felipe Loyola de Independiente va a ser el marcapunta por la derecha y Tomás Galdames por la izquierda, el hombre que juega en Rusia. Los centrales, Benjamín Kusevich, acompañados de Guillermo Maripán, que va a ser aparte el capitán de esta selección. En el medio, 2 hombres para la contención,
Esteban Pavés de Colo-Colo y Rodrigo Echeverría de Huracán, acompañados un poco más adelante por Darío Osorio, que juega en Dinamarca, y Víctor Dávila, que está en el América de México. El enganche va a ser Diego Valdés, también jugador del América, y el único delantero, Eduardo Vargas. Esa es la formación de Chile y al menos es lógica, pensando en cómo piensa Gareca y en los especialistas que están en cada posición. Hay que hacer notar de que hay bajas, no va a estar Paulo Díaz, que es un jugador muy, pero muy importante, no está Alexis Sánchez, hace mucho rato también lesionado, y eso, junto con los malos resultados, ha hecho que la gente como que pierda un poco el interés. Pero usted sabe, cuando juega Chile siempre va a haber un fanático, sobre todo la gente de regiones que viajan kilómetros para alentar a nuestro equipo. Le preguntamos a la gente que estaba llegando al estadio cuando se abrieron las puertas, ¿qué piensan de este partido? Y esto nos dijeron. Esperanza nunca se pierde. Vamos penúltimo, pero vamos a empezar en un tiempo más la segunda patita, así que ahí vamos a recuperar todo lo perdido y más. Los procesos hay que respetarlo, así que tomó una selección joven, nueva, así que tiene que darle su forma, así que esperemos que le vaya bien, si es el deseo de todo en realidad. 1-0 con gol de Carlitos Palacio. Lo mismo, confío en Palacio. Las buenas y las malas, acostumbramos a las malas porque todos sabemos que nadie nos ha regalado nada. Nuestra historia lo dice todo como país en el fútbol, pero aquí estamos positivos, apoyando a la selección. Este partido está difícil, pero con esperanza. Y todavía quedan 30 puntos en disputa, así que tenemos opciones. Y en la juventud, también en el orgullo, ¿cierto?, que puedan sentir los jugadores para mostrar algo más de lo pobre que han ilustrado en esta clasificatoria, se abriga esa esperanza. Pero enfrentamos a Brasil, un equipo que también viene con problemas. Tiene 5 bajas, entre ellos Vinicius Junior, Militao, el arquero Alisson Becker, pero es una fuente inagotable de talento este país, y por lo mismo los reemplazantes están a la altura. El técnico Dorival Junior, que dirigió a Vidal en el Flamengo, a Valdivia en el Palmeiras, ha decidido que Ederson, el arquero del Manchester City, va a ser hoy día el portero titular. Una línea de 4 con Danilo, Marquinhos, Gabriel Magaláes y Abner, el hombre del Olympique de Lyon, que este es su debut como inicialista en la selección brasileña, va a ser el lateral izquierdo. Luego va a estar André con Lucas Paquetá, muy complicado, podría ser castigado por su participación en apuestas deportivas. Lucas Paquetá. Adelante, Savinho, Rafinha, Rodrigo e Igor Jesús, delantero del Botafogo, equipo que hoy día es semifinalista de Copa Libertadores. Es el 11 de Brasil. El técnico brasileño Dorival Junior conoce mucho Chile, él viene y lo ha reconocido, a vacacionar acá, le gusta la nieve, y habló Ederson, el portero del Manchester City, planteando las dificultades que ellos ven en un equipo chileno que cree el arquero brasileño no va a ser fácil. Mucha gente cuenta con los números favorables contra Chile, pero yo cuento con el momento de cada selección. Nosotros no estamos en un periodo muy bueno, así como tampoco Chile está en un momento muy positivo. Así que ambos equipos van a querer ganar este partido, pero nosotros tenemos que demostrar más, tenemos que trabajar más y retomar el lugar donde deberíamos estar, que es el tope de las clasificatorias. Lo más importante ahora es ganar, porque con las victorias automáticamente vuelve la confianza y el buen fútbol. Por eso ahora lo más importante es la victoria y vamos a trabajar con ese objetivo. En la realidad sale un arquero muy bueno, Alisson Becker, ingresa otro extraordinario como Ederson, que está en el equipo de Guardiola. ¿En qué abrigar esperanzas? ¿Cómo ilusionarnos con esta selección chilena que está penúltima? Fundamentalmente recuperando la línea. Si hoy día hay orden táctico, ya es un paso adelante. Si encima de eso la seguridad defensiva permite proyectarse y generar algunas ocasiones, fantástico. Si vuelve al gol Vargas, buena noticia también. Pero hay que decirlo, enfrentamos una fuerza superior, son jugadores que están a otro nivel, que juegan a otra velocidad, que tienen incluso otra contextura física. No derrotamos a Brasil por clasificatorias desde el año 2015, cuando veníamos recién de ser campeones de América. Por lo tanto, no es muy halagüeño lo que se viene, pero esto es fútbol y todo puede pasar. Esperamos esa mejora inesperada, esa mejora sorpresiva, para que al menos se viaje a Barranquilla para enfrentar a Colombia el próximo martes con un poquito más de holgura, pensando en una tabla que nos tiene penúltimos con 5 puntos, y a los bolivianos, que estaban peor que nosotros hace un par de meses, están ya con 12 en el quinto lugar. Paraguay tiene 10, Venezuela tiene 11, por lo tanto eso refleja la realidad de que para pensar en ir al Mundial hoy día hay que sumar sí o sí, Mónica. Está haciendo frío acá en el Nacional, ojalá sea un factor
factor que también le afecta a los brasileños. Estaremos durante todo el desarrollo del encuentro esperando las reacciones y ojalá un buen resultado para nosotros, porque no ha tocado duro este año. La selección chilena está en un momento de mucha decadencia y ojalá que logre levantar algo cabeza en este partido, estimada Mónica. Ojalá que tengas toda la razón. Muchas gracias, Rodrigo. Buenas noches. Tú nos cuentas. Nos vemos. Chao. Bueno, y por decisión unánime, el Pleno de la Corte Suprema removió a la ministra Ángela Vivanco de su cargo tras investigar sus vínculos con el abogado Luis Hermosilla, entre otras cosas. El máximo tribunal desestimó todos los alegatos de la defensa y reafirmó que la jueza incurrió en un mal comportamiento que afectó su imparcialidad como magistrada. La nota es de Estefanía Bustamante. No, me falta la cédula. No había forma fácil de comunicar lo que por decisión unánime acordó el Pleno de la Corte Suprema y su presidente lo sabía. Pueden tomar asiento. Sí. Porque su invitación solo evidenciaba que lo que vendría no sería simple o sencillo de explicar, que 19 ministros, incluyéndose, decidieron remover a una de sus pares, la hasta ahora ministra Ángela Vivanco. Sí, juro por Dios y por estos santos evangelios. Se declara por unanimidad que la señora Ángela Vivanco Martínez no ha tenido un buen comportamiento en el ejercicio de sus funciones y en consecuencia se acuerda la remoción de su cargo como ministra de esta Corte Suprema de Justicia. 6 años y 2 meses como ministra de la Corte Suprema terminaron después de 31 días bajo investigación por sus vínculos con Luis Hermosilla. Fue el 9 de septiembre cuando se abrió un cuaderno de remoción en su contra, el cual terminó por zanjar su destino en el máximo tribunal. Vamos a esperar la sentencia y con la sentencia me imagino que la ministra Ángela Vivanco, la ex ministra Ángela Vivanco por ahora, va a poder emitir su pronunciamiento. Pero nosotros nos vamos tranquilos. Hoy día ustedes pudieron escuchar los alegatos, cuál era nuestro argumento al respecto, y yo quedo conforme con la defensa que nosotros realizamos, los planteamientos que hicimos. Señor abogado, vamos a reanudar la audiencia. Le quedan media hora, así que para que ajuste su tiempo. Su señora excelentísima, 32 minutos, por favor, que estamos ahí marcando. Cada minuto valía los 60 minutos y algo más que tuvo para resumir las 222 páginas de contestación entregadas el último día de plazo. El abogado Cristóbal Osorio, con cronómetro en mano, dividió la presentación en dos, una por problemas de fondo y otra sobre la forma. No hay contrainterrogatorio, no sabemos si tienen imparcialidad, no sabemos cómo tomaron conocimiento de lo hecho. Hay que hacerlo rápido. Un mes, saquemos a Ángela Vivanco. No podemos, su señora excelentísima. Esta alegación será desestimada, ya que la defensa ha tenido pleno acceso al contenido de este expediente. Además, el órgano persecutor remitió en sobre cerrado aquella conversación entre el aludido abogado y la ministra. Se desestimó que los chats entre Luis Hermosilla y Vivanco fuesen una prueba ilegal, a su vez que reiteraron tanto en la audiencia como en el fallo que la exministra presionó a relatores de la Corte Suprema para agilizar causas tramitándose en la tercera sala. Ejerció una intensa presión para apurar la redacción del proyecto, logrando que el documento fuese entregado 16 días corridos, muy por debajo de su tiempo como relator durante ese año. Sobre sus chats con Luis Hermosilla, la defensa reparó en que la Corte nunca citó al abogado a prestar declaración, mientras que el máximo tribunal resolvió que no eran simples conversaciones y que Vivanco no desconoció el tenor de estas. Lo expuesto da cuenta de un patrón de conducta que se aleja del buen comportamiento exigible para un ministro de la Corte Suprema de Justicia. Al intentar conformar redes de influencia, el nivel de confianza de sus comunicaciones y el tenor de sus respuestas se apartan del comportamiento propio de la magistratura. ¿Qué habría que haber hecho en este disciplinario? Haber interrogado a todos los ministros de la segunda sala ese día. Si los llamó Luis Hermosilla Osorio, tienen un WhatsApp, tenían la mayor número de integrantes. ¿Ella era la de menor antigüedad? No, era el excelentísimo ministro Carroza, la excelentísima ministra Rabanales. No hay nada. No hay nada, dijo su defensa antes de conocer el contundente fallo que marcó un precedente histórico al remover por primera vez una ministra de la Corte Suprema, aun cuando se defendió ante sus pares, los 19 jueces que decidieron sacarla del máximo tribunal.
Bueno, mucho que conversar con el abogado defensor de la ministra, ahora ex ministra Vivanco, Juan Carlos Manríquez. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación, Mónica, una vez más. Un agrado. Tenemos hartas cosas que preguntarle, pero primero en términos generales, su impresión general. Bueno, han sido días muy intensos de distintas emociones y sensaciones. Particularmente hoy día hemos conocido el veredicto de la excelentísima Corte en Tribunal Pleno respecto del expediente de remoción, como usted lo venía detallando. Es una resolución, digámoslo, que marca un hito en lo que dice relación no solo con este procedimiento en particular, sino que con la historia de la judicatura en Chile, como se ha dicho, es cierto. Pero nosotros también seguimos manifestando que tenemos bastantes extrañezas y echamos en falta algunas cuestiones que el veredicto no se hizo cargo y esperamos, por tanto, la redacción final de esta sentencia. Quedan otros pasos, como usted también sabe. Tenemos una cuestión que resolver en la acusación constitucional 2, en la cual hoy día estuve en el Congreso. Ya veremos si eso tiene alguna viabilidad, utilidad, etcétera. El lunes hay votación pleno de la segunda acusación constitucional. Del martes en adelante tenemos el Senado, la primera que se ha declarado admisible, etcétera. Así que ha sido una semana muy intensa. ¿Cuán duro es el golpe considerando que la decisión fue unánime? Ni un solo voto apoyó la postura de ustedes. Bueno, eso suele ocurrir, Mónica, en la litigación compleja y uno tiene que estar dispuesto a todos los escenarios. Evidentemente, este es un caso que trasunta lo netamente jurídico y lo netamente procedimental. En este tipo de procesos se produce lo que se llama la comunicación de señales estratégicas, tácticas, o bien para marcar una posición institucional. En un minuto en que todos concordamos se requieren también mensajes claros. El punto es si ese mensaje es suficientemente proporcional, es el único mensaje que cabía, o si acaso en ese mensaje que se pretende dar al país se prefirió el efecto de ese mensaje por sobre las garantías y derechos de un justiciable en el mismo lugar en que trabajaba hasta hoy en la mañana. Esa también es una cuestión de fondo que nosotros no vamos a dejar de levantar. O para los 19 ministros fue abrumadora la evidencia y la convicción que se formaron. Esa es otra posibilidad también. Esa posibilidad existe, pero no deja de extrañarnos, porque tal como lo hemos planteado, independientemente del tenor, digamos, de la dureza con la cual se expresa el Pleno en su totalidad, que es un acto de poder, esa votación unánime manifiesta la dureza, la frialdad y la potencia del poder puro. Eso es lo que usted puede leer allí. ¿En qué sentido? Cuando se tiene un poder se ejerce, esa es la regla. Pero también hay que tener en cuenta que muchas de nuestras posturas y las que planteó el colega Osorio están planteadas no solo respetuosamente, sino que bien fundadas, y particularmente lo que dice en relación con el mérito. O sea, nosotros queremos conocer también cómo es que se desecha mayormente, si es que la obtención de esa evidencia era del todo, digamos, impoluta como se plantea, o si es que realmente se apreciaron todas las cuestiones que ahí están en su integridad. Por eso todavía queda mucho por delante. Sí, igual tengo hartas cosas que preguntarle. No vamos a resolver acá si esto es convicción o es una señal de poder. Están las dos posibilidades sobre la mesa. Usted sustenta una, la Corte Suprema sustenta otra. Quisiera preguntarle, no cómo quiere, sino cómo cree que puede afectar esto en la acusación constitucional, porque es una señal muy contundente, como le digo, es unánime, eso le da otro peso. ¿Cree usted que de alguna manera puede afectar las acusaciones constitucionales en contra de Ángela Vivanco? Bueno, no se puede ser ingenuo en el sentido que esta es una información que ya está en poder del capital intelectual de los diputados y senadores en ambas cuestiones que están en trámite, tanto en el plenario del Senado, aunque no lo digan expresamente, pero va a estar allí, digamos, como un conocimiento subyacente. Y como sabemos, ese es un juicio político antes que jurídico, donde los parámetros son más laxos, son más amplios. Es altamente probable que impacten sus decisiones. Pero también existe una juridicidad mínima y un procedimiento al cual los honorables senadores y senadoras van a tener que sujetarse, y el resto de la Cámara de Diputados también es lo que falta de los otros procesos. Es muy probable que impacte, Mónica, eso no hay que ser ingenuo, pero también está sujeto a otro tipo de cuestiones que aún falta por resolver. De tal manera que es altamente probable que lo consideren, pero como el Senado puede separar en su mérito cada asunto con una lógica ahora política, ya no una lógica de poder jurisdiccional judicial,
es probable que hayan cambios Ahora, también. antes de que vayamos, porque la idea es ir como desglosando los temas, ¿no?, de esta decisión de la Corte Suprema, pero antes nos quedan un par de cosas que son más de ámbito general, abogado. Lo primero, ya solo con esta determinación que saca del Poder Judicial Ángela Vivanco, con esta sola decisión de la Corte Suprema, ¿ustedes están dispuestos a ir a instancias internacionales? No podemos aún porque tenemos que agotar todos los medios internos que nos otorga la juridicidad vigente. Ya. Y de hecho falta, como le decía, para no reiterarlo, lo de la acusación constitucional sí, 2, se lo pregunto de otra pleno, forma. etcétera. Entonces, por ejemplo, pongámonos en el caso de que se rechazara la acusación constitucional. ¿Igual irían a instancias internacionales? Es que si se rechaza la acusación constitucional y la señora Vivanco no queda inhabilitada por 5 años como algunos pretenden, usted va a aminorar algunos de los efectos de las cuestiones que hemos discutido. Pero no vuelve a la no Corte del todo, Suprema. En lo que dice relación... Es que, mire, probablemente en lo inmediato no, pero en el sistema internacional hay al menos 3 casos que nosotros hemos citado, ¿no es cierto? Huerta Guerra, el caso del Tribunal Constitucional contra Perú, Sí. hay un caso en Panamá, donde las cosas se han tomado su tiempo, pero se han reversado cuando se ha logrado establecer que los estados han faltado a sus obligaciones de igual acceso a la justicia. Por igual eso le trato y debido pregunto, si es proceso. que fracasa la acusación constitucional, pero queda la decisión en pie de la Corte Suprema que ya está firme, la pregunta es si igual van a ir solo por la decisión del Pleno, estarían dispuestos a ir a instancias internacionales. ¿Estarían dispuestos? Bueno, eso es un asunto que hay que profundizar un poco más, pero Ya. hoy día, si usted me pregunta a mí, yo creo que ya hay bases suficientes como para convocar a la jurisdicción internacional y que se revise la conducta del Estado de Chile. Ya, perfecto. Esa era la parte que quería. Y la otra que quiero despejar antes de ir a los temas particulares de esta decisión de la Suprema es, también hay una arista penal, porque para que la gente entienda, una es la decisión del Pleno que tiene que ver con el cuaderno de remoción. Otras son las acusaciones constitucionales. Tercera arista, le estoy poniendo así para dividir en 3 temas, es el tema que tiene que ver con la arista penal. En la arista penal quisiera hacerle una pregunta muy concreta. ¿Han pedido la Fiscalía o no, ha pedido todavía abrir las cuentas corrientes de la ministra Vivanco? Y si la respuesta es sí, o no, ¿estuvo dispuesta o no? Si la respuesta es no, ¿estaría dispuesta la magistrada de mutuo propio? Porque si no hay que ir por una autorización judicial. No lo han pedido que nosotros sepamos, pero estamos a completa disposición de las diligencias que se necesiten. Ya. De tal manera que si lo piden, yo veo al menos como abogado defensor en esas aristas, al menos yo no tengo ningún inconveniente en avanzar en esas diligencias e entregar todos los antecedentes, incluso de revisión de aquellas cuentas que necesite la Fiscalía. De hecho, hemos pedido diligencias en otras áreas, por ejemplo, pedimos que se citara a Luis Hermosilla a declarar sobre puntos específicos. La Fiscalía nos respondió anoche tarde que por ahora no quiere hacerlo. Así que nosotros tenemos una posición activa y creo que hoy día incluso el veredicto del Pleno de la Corte Suprema, Mónica, otorga 4 elementos bien importantes para enfrentarse en lo que viene a esas afirmaciones de que podrían haber aquí hechos constitutivos de prevaricación, tráfico de influencias, cohecho o algún otro delito funcionario, que derechamente el veredicto hoy día excluye. Por ejemplo, en el denominado muñeca bielorrusa, dice expresamente el Pleno que dejando de lado, dice, el asunto jurisdiccional fallado, esto es, que desde el punto de vista técnico está correctamente fallado, esto es, no hay una torcida aplicación de la ley, lo que deja en su veredicto son las otras cuestiones vinculadas a la celeridad. Ahora, hay varios expertos penales que dicen... no la aplicación de la ley. Sí, hay varios expertos penales que dicen que habría que ver si después la Fiscalía está de acuerdo con aquello, lo acoge o no. Pero vamos por partes. Uno de los temas que se ahí lo recoge... veremos, claro, ahí habrá que ver si la Fiscalía acoge esta idea o discrepa de ella. Están las 2 posibilidades sobre la mesa. Lo primero, respecto... Exacto, por eso es la litigación. Uno de los temas graves que menciona la Corte Suprema es la intervención en la conformación de salas. Cuando le pide efectivamente el abogado Luis Hermosilla el favor, está en los chats, le dice: hola querida amigo mío, ¿cómo estás? ¿Alguna posibilidad de que integres la sala penal mañana? Por supuesto, si la sala me pide, voy. ¿Qué causa se ve? Amparo, Defensoría de la Niñez contra la PDI, buenísimos argumentos para rechazar amparo. Al respecto, ¿le parece algo gravísimo a la Corte Suprema, más allá de que haya tenido poder o no ella para
porque se sabe, ella no tiene el poder para determinar quién integra y quién no integra, pero el solo hecho de que se lo pidiera a Hermosilla y el solo hecho de que ella dijera, bueno, si la sala me lo pide, voy, y que no manifestara ningún reparo, ni escándalo, ni nada, le parece muy grave a la Corte Suprema. Sí, efectivamente la Corte lo dice. Y es más, yo hoy en la mañana, Mónica, en la segunda comisión en la que analizamos, tratamos también ese punto, y una pregunta tan clara y directa como la suya. En mi postura, al menos, eso es lo que se llama técnicamente una tentativa de una tentativa y una comunicación indebida por un medio impropio, que no produjo ningún resultado porque esa integración no ocurrió. De tal manera que lo que le parece extremadamente grave, tanto al Pleno como a quienes sostienen que allí podría haber una impropiedad mayúscula, lo cierto es que debiera atemperarse un poco más, porque desde el punto de vista estrictamente de la responsabilidad administrativa y de poner las cosas en su lugar y ponderarlas, probablemente era reprensible tanto la pregunta como la respuesta, el medio usado y la oportunidad. Pero si eso por sí solo debe entenderse un incumplimiento grave de los deberes constitucionales de un magistrado de la Corte Suprema que justifique una remoción, al menos a mí me parece que en ese punto es, digamos, una relación excesivamente exasperada. Ahora, usted porque reconoce... podría haberse sancionado con una suspensión por 6 meses. Ya, pero usted reconoce que la comunicación de Hermosilla, la respuesta de Banco, la pregunta es impropia, la respuesta es impropia, lo que pasa es que usted dice que es menos grave que lo que se calibró. Pero resulta que usted como buen penalista sabe, como buen abogado, experto en derecho, que la corrupción tiene que ver... Y el comportamiento ético, la probidad en un magistrado o en cualquier funcionario público, esto también aplica para otros, no solo para un magistrado, tiene que ver con alterar la forma en que funcionan las instituciones. La corrupción es en sí un delito que tiene que ver con el peligro y no es necesario la consumación de este, eso solo lo agrava. Pero ya interferir en la forma en que deben funcionar las instituciones, el mero peligro daña, porque a veces puede ser inocente, otras veces puede ser que no, porque rompe con la igualdad de condiciones y ya el solo peligro es algo que es un indicio efectivamente de torcer las instituciones. Por algo la corrupción es lo que se define, usted de hecho me lo dijo una vez a raíz de otro caso en que estaba en otro lado usted, un delito de peligro. El puro peligro ya es grave y aquí no sabemos además, él no tenía patrocinio, pero podía estar ayudando a otros, no era abogado de las partes, es cierto, Hermosilla, pero sí asesoraba a la PDI. Entonces, aunque no se haya conformado la sala finalmente con ella, lo hecho tiene una gravedad. Usted lo explica muy bien y lo sostengo y lo reitero. Es una conducta de peligro. Y para que nos entendamos, hay al menos 8 categorías del peligro. Peligro concreto, peligro abstracto, peligro de peligro, etc. Esto es el caso prototípico en que la intervención del reproche se funda en lo que se denomina el peligro del peligro. Hay un conocidísimo autor en esta materia, el profesor Armin Kaufmann, que ya ha explicado cómo esto es igual que si usted adelantara las rejas de su jardín para evitar que la gente ingrese a ese ámbito que usted quiere de mayor seguridad. Pero cuando hay un peligro de un peligro, no hay un peligro concreto que cause daño. Entonces, por eso el daño se sanciona con mayor represividad que el riesgo. El riesgo por sí solo no causa daño. Efectivamente es una situación de anticipación que puede ser reprensible. Lo que yo sostengo es que en ese caso, ese riesgo que usted describe es un riesgo abstracto, no es un riesgo concreto. Y cuando se trata de un riesgo abstracto, entonces la reacción punitiva debe ser menor. Pero en este caso fue exasperada, se aplicó el máximo, lo que no ocurre todos los días. Ok, vamos a otro de los temas que tiene que ver con entregar información de sentencia a Carabineros. La respuesta fue que no había ningún mensaje. La verdad es que no sabemos si se borró, si no se borró, si hay llamadas, si no hay llamadas, pero sí sabemos, por ejemplo, respecto a otro de los casos citados, es que el 16 de marzo, por ejemplo, el Pleno de la Corte Suprema elaboró una terna para llenar un cupo en la Corte de Apelaciones de Santiago. Y aunque el oficio con los resultados llega el 20 de marzo, Vivanco le envía el 16 de marzo estos resultados a Hermosilla. O sea, había entrega de información que no era pública. Bueno, sobre ese punto en particular, también otra vez usted lo distingue bien. Que no sea pública no significa que sea secreta. Si hay un delito o una falta,
es por entregar información secreta o sujeta a reserva. En ese caso en particular no hay un secreto legal, por tanto no hay un delito. Y si hay, vuelvo a lo mismo, una diferencia entre una falta de procedimiento o una inconducta de carácter administrativo, hay que tasarla en su caso, una por una, porque hay una diferencia muy grande entre una falta moral, una falta ética, una falta de una conducta estética y un resultado sobre la administración. Lo que ocurre hoy es que el conjunto de todas estas cuestiones se plantea, y razonablemente también hay que considerarlo así, como una de aquellas cosas que justifican poner mayor atención sobre el funcionamiento completo del sistema judicial, como lo está haciendo el Parlamento, y buscar las maneras de corregir determinadas conductas que hasta el día de hoy no están reguladas. Por ejemplo, la cuestión de las inhabilidades. Alterar el orden de las causas. Se dice es que se ha hecho, es que otros lo hacen, pero aquí hay una presión, denuncian los relatores, específica para favorecer ciertas causas, y el hecho de que otros no hayan sido sancionados no nos habla de la inocencia de Vivanco, sino más bien de la eventual culpabilidad de otros, o incluso del aprovechar un desorden para influir y presionar, que es lo que denuncian con nombre y apellido relatores. Sí. Bueno, hablemos de los actos propios, no pensemos en lo que pudo haber hecho otras salas, si ellos andaban más rápido, más lento, o lo que hacían otros colegas. Las declaraciones de las colegas y los colegas relatores, nosotros, como usted bien sabe, las conocemos a posteriori, el hecho de sus declaraciones, no las declaraciones completas, porque esa no la recibimos nunca, Mónica. Cuando la señora vocera subrogante, la ministra señora Chevesich, dice que se han ampliado a 7, ¿no, verdad?, estos cargos donde nuevamente no se cuestiona la aplicación en fondo de la ley, sino que el procedimiento. Nuestros colegas relatores dicen allí que habrían recibido estas presiones, estas insistencias para entregar los borradores de fallo, para relatar determinadas causas. Pero al veredicto, al menos hoy, no entrega una respuesta sobre lo que fue la defensa del colega Cristóbal Osorio. Y es que allí habían al menos 57 comunicaciones internas, por mail o por carta, en que la señora Vivanco le pedía a los colegas que entregaran en tiempo y forma los fallos, e incluso con notificación al señor presidente de la sala, el ministro Muñoz. Y sobre eso no se hace cuestión. Entonces, evidentemente, en una Corte Suprema, a veces las cuestiones funcionan más rápido, los temas que se ven son temas relevantes, y precisamente todos reconocemos que también se trabaja bajo un ritmo de mayor intensidad. Ahora, si los colegas no lo hicieron antes, si lo reclamaron después, ¿por qué no se respondieron esas 57 cartas de insistencia? Es algo que no sabemos hoy día cómo se abordó. Abogado, quiero llevarlo también a la intervención en nombramientos. Hay profuso intercambio, si quiere se lo leo, a alguno le puedo dar ejemplos, buscando operar junto con Luis Hermosilla para lograr bloquear unos nombramientos, favorecer otros. Y la verdad es que esto también parece de máxima gravedad, así lo ha entendido unánimemente la Corte Suprema. Y entonces la pregunta es, ¿cómo no va a ser eso una falta a la ética? ¿Cómo no va a caber dentro de la que la Corte Suprema está describiendo como un comportamiento impropio de una magistrada que daña además los cimientos del Estado de Derecho, la igualdad ante la ley, el prestigio del Poder Judicial? Mire, sobre el daño a las instituciones, sobre la merma de sus cimientos, ha corrido bastante agua bajo los puentes de Chile durante mucho tiempo. Sí. El punto es si en esto lo vamos a circunscribir al caso que usted plantea. Pues bien, en este caso, incluso otro de los actores principales en esta historia ha dicho más de alguna vez que en este tipo de cuestiones la gente dice muchas cosas pero no las hace, u ostenta o aparenta o simula o simuló que iba a ser esta o esta otra. Pues bien, esas conversaciones a las que usted se refiere, Mónica, que las conozco y ahí están y que ciertamente no tienen, digamos, el mejor contexto ni la mejor factura, lo cierto es que nuevamente no provocaron ningún resultado y quedaron meramente en el ámbito de una conversación. El intento no de influir, el intento de influir es grave porque rompe con la igualdad de condiciones de quienes postulan. Alguien... Pero mire el resultado, los nombraron a todos, nadie tuvo un problema, pero pasaron todas las etapas constitucionales y están en sus cargos. De nuevo, el comportamiento impropio, no sabemos cuánto influyó en que algunos llegaran a su puesto, otros no,
O tal vez sin esa conversación, no lo vamos a saber nunca, esa persona que no llegó al puesto contra la que estaba Vivanco y Hermosilla sí podrían haber llegado a hacer o ocupar el cargo que querían. De nuevo, el solo torcer los procedimientos con los cuales se tienen que llevar adelante estos nombramientos, aunque lo hagan todos, la verdad es que de nuevo no nos habla de la inocencia de Vivanco, sino más bien de la posible culpabilidad de otros y muchos otros, tal vez más, incluso me atrevo a decir, que debieran estar en la palestra. Pero de nuevo, hay más temas. Inhabilidades, usted lo mencionó, no quería dejarlo fuera antes de preguntarle un par de cosas más generales. Sí. En las inhabilidades... Tema antes, pero sí. Pero no saltemos tan rápido, En el tema de torcer supuestamente los procedimientos, volvemos a lo mismo. Allí no se torció ninguno porque los procedimientos llegaron a su finalidad. No, porque no incluyen estas influencias, reuniones impropias. No están dentro del procedimiento. Pero no podemos conjeturar quién habría llegado si nadie ha dicho quién podría haber llegado o quién no llegó. Entonces no podemos tampoco defenestrar a alguien a este nivel con una conjetura de algo que ni siquiera sabemos si ocurrió. Se tuerce un procedimiento cuando se le agregan etapas, presiones, conversaciones, reuniones a las cuales no tiene acceso cualquiera. No cualquiera tiene la posibilidad de llegar a Hermosilla, no cualquiera tiene la posibilidad de tener un operador judicial de su parte, no cualquiera tiene la posibilidad de reunirse con Andrés Chadwick, en ese tiempo, en algún momento ministro del Interior, después ex ministro del Interior, siempre primo de un presidente de la República en ejercicio. Entonces, eso sí es torcer un proceso, la forma correcta en que debiera llevarse. Pero de nuevo, no nos quedemos que se nos va a caer el tiempo y no vamos a llegar a las inhabilidades, que es un tema súper relevante. La inhabilidad, usted me va a decir evidentemente que afecta, según jurisprudencia, a la parte y no a los abogados que representan la parte. Ahora, eso desde el punto de vista de la norma, porque la jurisprudencia usted sabe que afecta al caso específico y no a todos los casos. En Chile, no a todos los casos, no una vez fallado rige lo mismo, pero usted me dice que está la norma. De igual manera, aquí hay un tema de nuevo ético, de comportamiento, de lo que se espera de una magistrada por la igualdad de armas. Básicamente ella tenía una relación de cercanía con el abogado Mario Vargas, que representaba la contraparte de Codelco, y eso nunca lo hizo público y no se inhabilitó cuando podría haberlo hecho incluso previamente. Bueno, hay otros señores que hicieron pública su inhabilidad y la escribieron y tampoco se inhabilitaron en 7 causas donde las personas con las cuales se inhabilitaron litigaron ante ellos y resolvieron a su favor. Muy mal, digamos, pero mal de mucho. Sí, pero déjeme avanzar. En segundo lugar, cuando llegan allí las minutas al interior de una corte y los relatores dan cuenta y los demás reciben, uno tendría que suponer que el que está fuera de la sala es una persona que uno conoce, si el ministro de Fe es el relator y le dice quién alega. Si la minuta no le dice quién alega, ni quién aparece por tal o cual asunto y se entregan los datos esenciales para que los ministros resuelvan, entonces ¿cómo se le puede reprochar a ese ministro que no supo quién estaba afuera si nadie le dijo? Salvo que supongamos y que tengamos, digamos, esa segunda conjetura, que el ministro tiene que saber quién está afuera, cosa que tampoco resuelve el veredicto. Igual a veces pueden saberlo, si es que han estado en cumpleaños juntos, tienen cercanía, uno podría hacerse la pregunta si realmente no lo sabía, pero además, pensemos más allá del caso muñeca bielorrusa, que es así como que la gente lo identifica más allá de ese caso. En la lista de inhabilidades de Ángela Vivanco no estaba ni Andrés Chadwick, ni Hermosilla, ni Mario Vargas. O sea, si ellos hubieran sido, no abogados, sino que si ellos hubieran sido parte que, no sé, enfrenta un juicio, ella no le avisa en estas inhabilidades a toda la otra gente que tiene una relación, que tiene causales de inhabilidad con ellos. No los pone en su lista de inhabilidades, que es algo que en el Poder Judicial sirve para que las partes puedan incluso decir, a ver, no, es que yo voy a recusar a esta magistrada, yo voy a pedir que se inhabilite. Pero la verdad es que como no los pone en su listado, deja ciega. ¿Eso no es un comportamiento también impropio? Yo diría que es un comportamiento de regulado y no regulado porque en otras cortes... Está súper regulado en el Código de Tribunales. Por ejemplo, que hay personas... No, eso no es así. No es así. De hecho, ahora están estableciendo un proyecto de ley para regular las inhabilidades. Por eso déjeme contarle. En mi experiencia yo he visto en otras cortes, por ejemplo, incluso personas que trabajan en la misma corte en posiciones distintas, que son pareja, y donde se generaron libros de inhabilidades para declarar la estrecha cercanía, y no se declaran. Entonces, pongamos las cosas allí como son realmente. Pongámoslas, y en el número 14 del Código Orgánico de Tribunales,
y en puntos que recoge además la Corte Suprema, en el auto acordado 262 del año 2017, el 14 de diciembre de 2017, se asume el Código Iberoamericano de Ética Judicial. Si a eso le sumamos también el Código Orgánico de Tribunales número 14, se dice cuando se ha recibido un favor o beneficio. Hermosilla había ayudado a Ángela Vivanco en el proceso de llegar a la Corte Suprema, pero además en el número 5 u otro, que me puedo equivocar, habla también de la cercanía y familiaridad. Mario Vargas, que menos cercanía y familiaridad, y no están en las inhabilidades. O sea, está en el Código Orgánico de Tribunales y además en este auto acordado causales importantes para inhabilitarse y no lo hizo. Pero eso es para parte, no para el abogado. Como usted Por eso le digo yo, si ellos hubieran llegado a ser parte en un proceso, ella no los puso en sus inhabilidades. O sea, a esto va el patrón de conducta del que habla la Corte Suprema. La que ocurrió. Pero podría haber ocurrido y no transparentó. Está bien, pero no transparentó esas inhabilidades. Que estamos analizando. Si hubiera ocurrido en esa hipótesis, habría que calibrarla en ese minuto. Pero es lo mismo que si yo le dijera que si el hombre no llegó a la luna, a lo mejor ese video es falso. Pero evidentemente... Es súper fácil pensar que cualquiera de estas personas podría haber llegado como parte, eventualmente, de un proceso judicial. Por algo uno pone las inhabilidades. Eso es Mónica. O sea, es que uno pone las inhabilidades... Es muy fácil pensar. Pero ¿y si no, para qué sirven las inhabilidades? Pensar, pero es difícil probar. Ella tiene una lista de inhabilidades y no pone a personas que debieran estar en su lista de inhabilidades. Lamentablemente, en el último tiempo hay muchas autoridades en nuestro país que debieran tener esas listas de inhabilidades y no están. Coincido. ¿Se le ocurre a alguien en particular? Por eso hay que regularlo hoy día. Y si algo bueno va a salir de aquí, el Congreso tiene que también hacer su tarea y normar esos espacios. Insisto, esto está ya regulado por el Código Orgánico de Tribunales y los otros antecedentes que yo le mencionaba. Para ir cerrando, cuando usted dice hay muchas autoridades que debieran tener estas inhabilidades, han pasado meses y no lo hacen, ¿me puede decir en quién está pensando? Porque yo podría suponerlo. Suponga usted. Lo ha hecho muy bien. ¿Usted está pensando en el fiscal nacional que no ha hecho público su listado de inhabilidades? Estoy pensando en múltiples autoridades en el país que no han hecho públicas sus inhabilidades. ¿Quiénes más? Así le respondo. Varias más. ¿Pero estaba pensando en el fiscal nacional? Yo estoy pensando en muchas otras personas en particular de las cuales poder ocuparme. Es que eso es sembrar como un manto de duda. No, es simplemente pedir que la gente cumpla con sus obligaciones, con sus compromisos y lo que dice la ley, como usted la está leyendo. Quiero ir cerrando preguntándole, ¿cuántas veces se reunió Ángela Vivanco con Andrés Chadwick? ¿De qué hablaron? ¿Por qué ella quería juntarse con Andrés Chadwick? No lo sé, habría que preguntarle al señor Chadwick en su minuto. Esa respuesta no la tengo yo. ¿No le ha preguntado usted nunca a Ángela Vivanco? No, señora, no le he preguntado. Porque la verdad que mi labor como abogado es muy específica y determinada. No puedo dedicarme, por ejemplo, ni a adivino, ni a delator, ni a conjeturar, digamos, hipótesis. Yo trabajo con hechos, con evidencia y sobre eso construyo acciones procesales. Abogado, quiero agradecerle mucho que nos haya acompañado en CNN Prime. Con el tiempo, además, la disposición, una jornada que sé que, como otras más que le van a tocar, es súper ajetreada. Muchas gracias a usted una vez más, muy amable. Buenas noches. Oye, miren la buena noticia, gol de Chile. Eduardo Vargas abrió los fuegos y marcó el gol con que la Roja derrota por ahora a Brasil por la cuenta mínima. ¿Qué tal entonces? Gol de Chile, la Roja supera por ahora, crucemos los dedos que siga así, 1-0. Le trajo buena suerte Rodrigo Herrera a Brasil. Muy bien entonces. Bueno, con 76 votos en contra, 67 a favor y 7 abstenciones, la Cámara de Diputados y Diputadas rechazó la acusación constitucional en contra de la ministra del Interior, Carolina Toá. La secretaria de Estado aseguró que no había nada que celebrar, aunque agradeció a los parlamentarios que la apoyaron. Los detalles en el informe de Macarena Román. Pese a que no se esperaba por el número de licencias médicas en curso, casi todos los diputados y diputadas estuvieron presentes para esta crucial votación, no importando el sacrificio. Hoy, aunque estoy con una licencia médica, me voy a presentar a la Cámara a votar a favor de la acusación constitucional. Mañana tengo mi quimio. Obviamente, afortunadamente no fue hoy día, pero espero esta acusación que se rechace. Y así fue.
Con 76 votos en contra, 67 a favor y 7 abstenciones, la sala de la Cámara desechó la idea presentada por el Partido Republicano. Eso después de ir al fondo de la causa, ya que no se invocó la cuestión previa. La defensa va a renunciar a la cuestión previa, vamos a ir al fondo directamente. Gracias. Más de 3 horas duró la sesión que se inició con los argumentos del libelo, donde se le acusaba a la ministra por no hacer frente a la crisis de seguridad. Y pensando además que esto puede traer como consecuencia la inhabilitación de un personero de gobierno con proyección política evidente. No nos interesa frenar su carrera política. Si quiere ser candidata presidencial, postúlese. Está en todo su derecho. Nosotros no se lo vamos a impedir, como dice el abogado del gobierno. Nosotros lo que queremos es que renuncie. Un debate en el que en reiteradas ocasiones aludió a la intervención del ex general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien durante la jornada de este miércoles asistió a la comisión revisora del libelo. Querer acusar a una persona, como el caso de la ministra, como es la responsable de todo lo que se ha generado en materia de criminalidad, creo que desde mi perspectiva lo encuentro absolutamente injusto. Por varios minutos la atención se fue de la ministra Toá para irse directamente a la intervención de los diputados. Pero es más duro tener que despedirme de él cuando termine el horario de visita y que mi papá me diga: hijo, tengo miedo. Tengo miedo que llegue un narco baleado a este hospital. Son unos inmorales. Diputado, míreme a la cara, porque usted está hablando de su padre. Mi hija también murió en un hospital público, yo no se lo voy a aguantar. Eso es inmoral. En paralelo, la tensión del gobierno se hizo evidente en Santiago y en Valparaíso. Mientras algunos hablaban por teléfono, otros ejercían gestiones para contar con los votos de quienes aún no estaban convencidos. Así las cosas, la oposición no logró llegar a un acuerdo en la 6ª acusación que presentan, lo que quedaba claro durante la exposición de cada una de las bancadas. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con esto? ¿Hasta cuándo vamos a seguir degradando las instituciones? Esto viene de mucho antes. Esto viene desde el gobierno de Sebastián Piñera, que no fue capaz de ponerse los pantalones en el tema de seguridad. Pero esta ministra está a cargo hoy día. De frente al país, necesitamos que las autoridades se hagan responsables y den un paso al costado. Paso al costado que al menos por ahora no se dará, ya que no contaron con los votos necesarios, 2 que estuvieron ausentes pese a que eran contados como respaldo seguro al libelo, son los parlamentarios de la UDI Joaquín Lavín y Marta Bravo. No dijeron nada, no llegaron nomás, nada más. Y Joaquín Lavín por lo menos tuvo un problema personal. Mi agradecimiento a todas las parlamentarias y parlamentarios que votaron en contra de la acusación y especialmente a los que no son parte de la alianza de gobierno y no se plegaron a esta acusación. Parte de la oposición aludió a las presentaciones de acusaciones que se hicieron durante el gobierno anterior. Ante ello, el presidente Gabriel Boric aseguró que muchos han hecho una autocrítica al respecto y que en algún momento hay que parar con aquella lógica. Continúan las interrogantes sobre el final CAE. El gobierno confirmó que los deudores morosos pasarían obligados al nuevo sistema, el FES, si es que ya fueron desembolsados recursos del fisco. Los detalles con Natalia Muñoz. CAE o FES. Si bien el proyecto que busca terminar con el crédito con aval del Estado recién comenzó su tramitación, ya son muchas las críticas. Entre ellas, quienes son morosos pasarían obligados al nuevo sistema, donde hay que contribuir y pagar con descuento por planilla. Y que tengan ejecución de deuda por parte del Estado, es decir, que el Estado haya adquirido la deuda de los estudiantes que están en mora y que decidieron, a pesar de haber puesto el plan de reorganización sobre la mesa, no adscribir. En esos casos sí van a estar obligados finalmente a moverse al nuevo sistema. Recaudación en manos del Servicio de Impuestos Internos en la operación renta y lo recaudará la Tesorería General. El monto a pagar se calculará como porcentaje de sueldo con un tope máximo de 8%, lo que deja atrás promesas de campaña.
Condonaremos el crédito con aval del Estado y las deudas por estudiar. Habrá condonación, pero solo una pequeña parte de la deuda. Son más de 1.600.000 personas endeudadas por instrumentos crediticios, como el CAE, Fondo Solidario y Corfo. Deberán repactar y pagar. Quienes ganen menos de 500.000 pesos mensuales estarán exentos. Este monto va subiendo hasta el tope máximo para rentas de 3 millones de pesos y por un máximo de 20 años. Yo creo que al final está bien, pues sí. Se puso plata del Estado a la persona. Tiene que pagarse al fin y al cabo. Salir en menos 20 millones, porque yo pedí 7 pero voy a pagar 20. Salir al mundo laboral en menos 20 millones. Tengo una pareja que es diabético, entonces ahí se suman un montón de cosas que no se evalúan. Pues. Por eso te digo que tendrían que entrar a hacer un programa social realmente efectivo. Yo creo que ahí habría que ver, porque obviamente hay personas que están con contrato y no están pagando. Pero insisto, como la vida de cada uno, las deudas que uno tenga. Cada persona será categorizada en 4 perfiles de deudor, desertores y egresados con y sin cuotas pendientes. Cada uno tiene un monto base de condonación en UF. Según estimaciones del gobierno, una persona que está con un sueldo promedio de 2.500.000 pesos y está en mora con sus cuotas del CAE, su cuota mensual es de 130.000 pesos, mientras que el FES su cuota sería de 98.000 pesos. Pero al ser montos que se descuentan de la operación renta, expertos dicen que es difícil estimar un cargo fijo. Se aplica sobre todas las rentas, es decir, sueldos, honorarios, retiro de sociedades, dividendos, ganancias de capital por la venta de acciones o derechos, etcétera, etcétera. La razón por la cual estaban los bancos metidos en esto es porque los bancos tienen gran experiencia en cobranza. La pregunta es si con la estructura que tiene esto ahora va a ser posible mejorar la capacidad de pago. Y se necesita recaudar. El costo entre financiamiento público y condonaciones será más de 1.100 millones de dólares, cifra superior a la que cuesta, por ejemplo, triplicar el subsidio eléctrico, donde se necesitan 900 millones de dólares. Hay que tener una especial atención en los supuestos y en la forma en que estamos proyectando los costos futuros o los ingresos futuros de este proyecto. Y lo que a primera vista se ve es que el informe financiero tiene tal nivel de supuestos que parece casi artificial. Me parece muy dudoso de mirar la propuesta es que sea neutra desde el punto de vista fiscal. Es malo cuando las autoridades, tratan como de mostrarte el lado excesivamente optimista de una propuesta. El FES solo comenzará a entregar contribuciones al fisco a partir del tercer año y expertos temen que estos ingresos puedan llegar. Es un informe financiero complejo que proyecta flujos a día año y también hace supuestos sobre la cantidad de deudores actuales CAE que van a pasar al nuevo sistema. Efectivamente, ahí hay un supuesto fuerte de que todos los deudores morosos actuales pasan al nuevo sistema. Hay gente que, por ejemplo, por el hecho de estar en tramos de ingreso alto, le sale mucho más caro el actual FES que el CAE, en que les cobran lo que les costó sus estudios y no respecto a lo que ganan. Entonces aquí hay muchos incentivos perversos. Incógnitas que ha generado el nuevo proyecto, que en el caso de aprobarse tal como está en el Congreso, obligaría a pagar a cerca de 500.000 deudores que están morosos. Bueno, a través de varias protestas, los funcionarios de la salud han denunciado que los hospitales públicos están atravesando una grave crisis financiera y que el Ministerio de Hacienda no ha entregado los recursos que se necesitan. Dicen además que lo que se vive en el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso no es un caso aislado y que se estaría repitiendo en otros recintos. María Luisa Carrión con el informe. Ya basta de estarnos recibiendo migajas. Ese es el problema que queremos hablar ahora. Sobrecarga laboral, ausentismo. Preocupación es poco para lo que dicen sentir los funcionarios de la salud a nivel nacional. Hace ya varios días vienen advirtiendo de lo que llaman la grave crisis presupuestaria en los centros públicos del país. El más complejo es el caso del Hospital Carlos Van Buren de la región de Valparaíso, donde sus trabajadores se han movilizado. Es un abandono que se ha hecho el hospital ya por años, 2023, 2024. La suma de gastos fiscales han producido por otros lados que no corresponden. Hay algunos que tratan de decir que se hizo mayor producción, pero no es así. Muchas responsabilidades de ellos son mala gestión por parte del equipo directivo del Carlos Van Buren y también por poco control por parte del central. Sin embargo, aunque la situación más crítica se da en este centro hospitalario, son varios más los que, según señalan funcionarios y parlamentarios, estarían lamentablemente engrosando la lista. Es una crisis sistémica, generalizada,
y el ministro de Hacienda, a quien respeto, pero no comprendo, lo emplazo a que toda muerte que ocurra en los hospitales se haga cargo desde las oficinas de la calle Teatino, porque el sistema público no resiste más y estamos indignados, no por nosotros, ni por ningún interés, sino porque hoy día la salud pública está colapsando. La administración del presupuesto en salud no puede hacerse a costa de los pacientes. Y este gobierno está aniquilando la salud pública. Cuando nosotros queremos fortalecer la salud pública transversalmente, los 5 miembros de la Comisión de Salud del Senado, transversalmente, porque nos hemos puesto de acuerdo en cuáles son los lineamientos. ¿Qué es lo que sucede? Todos coinciden en que por este periodo el presupuesto se acaba y es el Ministerio de Hacienda el que activa una remesa para llegar a fin de año. Sin embargo, asegura los dirigentes, este 2024 eso se atrasó y es más, cuando se activó, señalan, fue por dineros insuficientes. Hay hospitales que tienen para llegar a mediados de noviembre, si es que tienen suerte. Hay otros hospitales que tienen para llegar a la próxima semana. Son 300.000 millones para todos los hospitales del país, pero eso dura un mes. Entonces, si nos dicen que nos pasan 100.000, alcanza para 10 días más. Y nosotros eso es lo que hemos venido a decir con claridad. Necesitamos que ese traspaso de recursos para que los hospitales lleguen a fin de año se haga hoy, se haga mañana. Es que el Ministerio de Salud puso sobre la mesa unos 100.000 millones de pesos, lo que no alcanzaría a cubrir todos los gastos. Desde la misma cartera indican que están en conversaciones con Hacienda. Una remesa de 100.000 millones de pesos, ¿cierto? Pero que nosotros en los cálculos que hacemos esto ni siquiera va a alcanzar para 15 días. O sea, es una situación preocupante para nosotros como trabajadores y trabajadoras, pero más preocupante para la población. Este año ha sido un desafío mayor porque también este año los hospitales han tenido una mayor producción. Como estamos enfrentando una presión asistencial importante. Parte de eso, el desafío de resolver la lista de espera, eso se traduce en que ha aumentado la productividad, es decir, cuántas acciones e intervenciones de salud se realizan. Aquí hay una responsabilidad compartida. Si salud no dio aviso, muy grave. Si salud dio aviso y Hacienda no respondió a tiempo, también me parece grave. En un intento de buscar soluciones para la sesión del lunes de la Comisión de Salud del Senado, se citó a la directora de Presupuestos para tratar con ella la crisis que afecta a distintos hospitales a lo largo del país. Bueno, hace instantes el ex fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, envió un video a nuestra mesa de redacción donde pide disculpas por el contenido de las conversaciones sostenidas con el abogado Luis Hermosilla, conocidas en el marco de los antecedentes del llamado caso Audios. En estos chats se conocieron distintos comentarios del ex fiscal sobre el alcalde Rodolfo Carter y la alcaldesa Evelyn Matei, los que fueron ampliamente criticados, y también a la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino. Escuchemos. He decidido hablar públicamente para pedir mis más sinceras disculpas a las personas que han sido afectadas por dichos absolutamente inapropiados, inadecuados e injustos contenidos en conversaciones de carácter privado que en su momento sostuve con el abogado Luis Hermosilla vía WhatsApp. A ellos dirijo particularmente este mensaje que refleja mi sincero arrepentimiento, toda vez que, más allá de que dichas conversaciones se hayan dado en un ámbito de privacidad, sin duda los dichos contenidos en ellas resultan dolorosos y particularmente injustos. Junto con pedir estas sinceras disculpas, al día de hoy públicamente, pretendo hacerlo personalmente cuando llegue el momento adecuado. Por otra parte, quiero hacer una sincera reflexión, toda vez que, en este caso, se ha incumplido el deber de resguardar las conversaciones de carácter privado que forman parte de una investigación por los encargados de protegerla, permitiendo por esta vía su difusión pública a través de diversos medios de comunicación, con la única finalidad no solo de dañar mi reputación, sino que especialmente enlodar a las personas aludidas en mensajes que además no tienen ninguna relación con los hechos que son materia de la investigación. Finalmente, quiero expresar que, como es de público conocimiento, soy objeto de una investigación que lleva adelante el fiscal regional Mario Carrera, y será ante él a quien entregaré todos los antecedentes necesarios que permitan conducir al esclarecimiento de los hechos y las imputaciones de las cuales al día de hoy soy objeto.
Exactamente, hay muchos temas que tiene que aclarar delante de la justicia, pero también esto, hay que decirlo, es un video grabado por él, no hay posibilidad de hacer contrapreguntas y por lo tanto también sería interesante que hablara frente a la opinión pública, que pudiéramos hacerle preguntas al exfiscal regional metropolitano Oriente sobre cómo se cierran las causas de platas políticas y otras muchas cosas más que está investigando el fiscal regional de Arica. Bueno, y como cada 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, todo esto con el fin de generar conciencia sobre los diferentes problemas que pueden afectar a las personas. ¿Cuál fue el foco de este año? Lo vemos en el informe de Camila Sumastre e Ignacia Sánchez. Es tiempo de priorizar la salud mental en el trabajo. Es el lema escogido por la Organización Mundial de la Salud para conmemorar el Día Mundial de la Salud Mental este 10 de octubre. Las consecuencias impactan no solo a las personas directamente afectadas, sino también a sus familiares y a otras personas en su trabajo. Cada año se pierden en total cerca de 12.000 millones de días de trabajo a causa de la depresión y la ansiedad. Depresión y ansiedad que cobran relevancia en el escenario nacional al tener en cuenta que según la encuesta Ipsos, 7 de cada 10 personas identifican la salud mental como el principal problema de salud. ¿Cómo el ambiente laboral influye en esta percepción? Y esto es porque si bien en el lenguaje cotidiano tendemos a decir que el trabajo hay que dejarlo al trabajo y no llevarlo a la casa, y al revés también, que la casa hay que dejarla a la casa y no traerla al trabajo, la verdad es que es poco realista decir eso. De acuerdo a la Superintendencia de Seguridad, durante 2023, 75% de los recintos laborales muestran un estado de riesgo alto o medio en la escala de salud mental, mientras que las actividades que concentraron con mayor frecuencia estados de riesgo no óptimos fueron salud con un 45,4%, administración pública con un 41% y educación con un 34,4%. ¿Cómo el trabajo puede ser un factor protector de la salud mental, pero también puede contribuir a causar daños potenciales? Es muy importante recalcar que un entorno de trabajo seguro y saludable favorece la salud mental. Y si puedo destacar una sola cosa que podemos hacer todos en los distintos espacios en los que estemos y también, por cierto, en el mundo del trabajo para mejorar la salud mental de todas las personas, es algo tan sencillo como a veces también es difícil, y eso es hablar. Pese a esta concientización y su relevancia, la situación chilena estaría lejos de ser óptima. Menos del 5% de las situaciones que nos tocaba atender tenían que ver con enfermedades profesionales y hoy día es cercano al 10%, y de estas la mayoría tienen que ver con situaciones de salud mental. Si bien los problemas nos pueden afectar a todos, específicamente Ipsos identifica a la generación Z, es decir, aquellos que tienen entre 20 y 30 años, como los más estresados, llegando a tal punto de no poder ir a trabajar. La población joven, sometida además a los cambios que significó en la etapa posterior a la pandemia, donde existen mayores niveles de incertidumbre y una dificultad para poder conciliar de manera más adecuada las expectativas personales respecto al uso del tiempo libre y la conciliación entre la vida personal y laboral, ha significado un mayor desafío. La generación Z es una generación totalmente distinta a las generaciones anteriores. No es que busquen un propósito en el trabajo, sino que los jóvenes tienen muchos propósitos en la vida en general. No es solamente yo voy a trabajar y eso va a ser mi vida, sino que yo voy a trabajar para tener recursos, para poder viajar. Los desafíos relacionados al trabajo no solo impactan a los más jóvenes. Según el último informe del Observatorio del Envejecimiento UC Confuturo, la tasa de ocupación de las personas mayores de 60 años es del 30,1%, 6 puntos porcentuales por debajo de lo alcanzado prepandemia, situación que preocupa a especialistas, ya que la inseguridad laboral y económica son considerados como estresores para este grupo. Es importante también comenzar a vislumbrar la necesidad de la no discriminación por edad, que la tenemos muy clara en otros ámbitos, también en el trabajo, porque es un campo donde todavía hay muchos prejuicios y poca preparación, partiendo de los reclutadores, partiendo de la forma en la que reclutamos. Frente a ello, ¿cuáles son las recomendaciones que entregan los expertos para promover espacios laborales seguros? Partiendo, por ejemplo, por el liderazgo, un liderazgo
que sea cercano, grados de autonomía para que las personas puedan ir administrando y gestionando su tiempo, poder entregar una retroalimentación clara también. Los entornos de trabajo saludables pueden actuar como un factor protector para la salud mental. Es por eso que promover la participación con una mirada intergeneracional, mantener una comunicación fluida entre los colaboradores y cumplir con las normativas vigentes son parte del mensaje a relevar en este nuevo Día de la Salud Mental. Hola, soy Alicia Contreras y vamos a partir este bloque internacional con el paso del huracán Milton por el estado de Florida en Estados Unidos. Ahí vemos quizás la imagen más llamativa de este huracán que con los vientos de más de 190 kilómetros por hora logró volar el techo de un estadio de béisbol en Florida. Dejó al menos 14 muertos y 3 millones de personas sin electricidad. De todas formas, no fue la tormenta del siglo y tampoco fue el peor escenario posible, por lo que las autoridades estaban satisfechas con el proceso de evacuación a pesar de que se realizaron distintos rescates de personas. Laura Soto tiene un completo informe de cómo fue el paso de este huracán en Estados Unidos. Right now, there's a gust blowing against my back that I could lean against, like a wall. And I'm about a block from the water. The house vibrated when the gusts really picked up. Horas de terror vivieron los residentes de Florida ante el paso de Milton, que la noche de este miércoles tocó tierra en la costa oeste del estado. Lo hizo alrededor de las 8:30 de la noche, hora local, cerca de la localidad de Siestackee, como un huracán de categoría 3, con vientos sostenidos de 192 kilómetros por hora. Su avance a través de Florida dejó un camino de destrucción, inundaciones, potentes lluvias y vientos, y aunque hubo víctimas fatales, su impacto fue menor del que se pronosticaba. La tormenta ha sido importante, pero afortunadamente no ha sido el peor escenario posible. La tormenta se debilitó antes de tocar tierra y la marejada ciclónica, como se informó inicialmente, en general no ha sido tan significativa como lo que se observó en el huracán Helene. Según el gobernador de Florida, la marejada ciclónica más grave se registró en el condado de Sarasota, alcanzando una altura de hasta 3 metros, lo que de todas formas está por debajo del nivel alcanzado con el huracán Helene, que tuvo marejadas de entre 4 a 6 metros. Esta mañana, más de 3 millones de clientes se quedaron sin electricidad en toda Florida, mientras que los equipos de emergencia continuaban con sus labores de rescate y evacuación en las zonas inundadas. En Tampa, al menos 135 personas fueron rescatadas de un centro para adultos mayores y discapacitados que comenzó a inundarse por las fuertes lluvias. Obviamente yo estaba acostada y al principio no me di cuenta que estaba inundado. Luego escuché un estruendo. Tenía un refrigerador y un microondas arriba y este simplemente explotó. Fue terrible, el agua estaba muy fría. En la ciudad de San Petersburgo, ubicada en el área de la bahía de Tampa, los daños fueron notorios. Una grúa se desplomó desde un rascacielos y se estrelló contra otro edificio. Milton también arrancó el techo del estadio de béisbol Tropicana Field, que iba a ser utilizado como refugio para los equipos de emergencia y limpieza. La ciudad también rompió récords. Ahí cayeron más de 46 centímetros de lluvia, un fenómeno que ocurre una vez cada 1000 años. Mirándolo bien, es devastador, pero la conclusión es que mientras no se pierdan vidas, las cosas pueden ser reemplazables, pero la vida no. Definitivamente no pensé que nos íbamos a llevar la peor parte. Parece que evitamos la inundación, pero el viento en sí mismo fue suficiente para hacer que cayera la grúa. En medio de la emergencia también hubo historias curiosas, como la de Joseph Malinowski, conocido en TikTok como Teniente Dan, en honor al personaje de Forrest Gump. Este hombre decidió hacer frente al huracán al interior de su velero en Tampa, pese a la insistencia de las autoridades para que evacuara. Este jueves se supo que Malinowski sobrevivió.
Horas antes de la llegada de Milton, hubo decenas de informes de tornados en el centro y sur de Florida. Varios de ellos azotaron el condado de St. Lucie, en la costa este del estado. A raíz de ello murieron al menos 6 personas. Estos tornados salieron de la nada. Nuestros ayudantes informaron, yo mismo lo oí y estaba ahí con ellos, que 6 tornados diferentes tocaron tierra en cuestión de 20 minutos. Nuestro centro de operaciones de emergencia informó que habían 17 tornados confirmados en el condado. Un efecto colateral de Milton, que es el 5º huracán en tocar tierra en Estados Unidos este año y el 3º en azotar al estado de Florida. El huracán Milton ya entonces pasó de costa a costa en el estado de Florida, ya está en el Atlántico, ya terminó su paso entonces por Estados Unidos y ya no hay alertas de tormenta. Según el presidente de Estados Unidos, va a tomar un poco de tiempo la reconstrucción que se tendrá que hacer en la zona, pero de todas formas no fue la peor tormenta entonces del siglo. Y cambiamos de tema rápidamente, nos vamos a Oriente Próximo, porque ahí lo vemos en las imágenes, un ataque en Beirut, en la capital del Líbano, dejó 22 muertos y 117 heridos. Fue un ataque por parte de Israel en contra de un oficial de Hezbollah, esta milicia que reside en el Líbano, principalmente en el sur del Líbano. Ahí entonces murieron 22 personas y al parecer este oficial de Hezbollah, a quien se le habría sido el objetivo de este ataque, habría sobrevivido. De todas formas, este es el tercer peor ataque que se registra en la capital del Líbano tras estos intensos ataques que está realizando Israel en contra de Hezbollah. Y también hoy se conoció que 2 cascos azules, es decir, 2 soldados de las tropas de las organizaciones de la Organización de Naciones Unidas fueron heridos, y esto provocó entonces el repudio de distintos países, porque son integrantes de distintos países que forman parte de estas tropas que se están manteniendo en el lugar. Fue un ataque por parte de un tanque que entonces cayó en una torre de vigilancia e hirió a 2 cascos azules que están actualmente hospitalizados. Israel pidió a las tropas de las Naciones Unidas que se movieran del lugar, algo que fue criticado por los distintos países porque aseguran que Israel no puede tratar a las tropas de las Naciones Unidas como de la misma forma está haciendo órdenes de evacuación en el Líbano. Escuchemos lo que dijo el portavoz de Naciones Unidas ante esta petición de Israel. Hemos señalado que ha habido solicitudes para que las fuerzas de mantenimiento de la paz se trasladen. Obviamente tienen las tareas que se le han encomendado. Mientras seguimos evaluando la seguridad de nuestras fuerzas de mantenimiento de la paz, es importante que también cumplan con su mandato y por el momento permanecen en sus puestos. No hay motivos para que ningún Estado miembro ataque a las fuerzas de Naciones Unidas, por lo que lo dejaremos totalmente claro. El secretario general cree que estas fuerzas tienen un papel vital que desempeñar para garantizar la estabilidad en esa parte del sur del Líbano y seguirán realizando su trabajo como se les ha encomendado. Y nos vamos a ir ahora a Reino Unido porque hoy día se realizó la primera aparición pública de Kate Middleton, la princesa de Gales, tras anunciar el término de su tratamiento en contra del cáncer que ella entonces estuvo atravesando. Ahí apareció junto al príncipe William. Fue un acto sorpresa entonces su participación, y con esto entonces se da por entendido que ella reactiva entonces su agenda pública. Fueron ambos a Southport, a esta localidad donde 3 niñas fueron asesinadas por un ataque con cuchillo por parte de un adolescente. Ahí entonces estuvieron ambos. Se le vio bastante bien a Kate Middleton, quien este año anunció que estaba diagnosticada con cáncer, pero en septiembre pasado entonces confirmó que finalizó su tratamiento de quimioterapia y se le vio bastante bien ahí en compañía del príncipe William. Y vamos a terminar ahora con el Premio Nobel de Literatura que fue otorgado a la escritora surcoreana Han
Khan. Ella tiene 53 años, es la primera escritora asiática en recibir este premio y también la tercera escritora de Surcorea que gana entonces este premio Nobel de Literatura. Es la mujer número 18 en recibir este premio. El año anterior fue la francesa Annie Ernaux y entonces ella recibe este premio por sus distintas obras. Está La clase del griego, también La vegetariana. Algunos de sus textos se pueden encontrar acá en Chile. Ahí tenemos entonces el Premio Nobel de Literatura, que recordemos también hace mucho tiempo no lo gana ningún escritor hispanoparlante, así que también al parecer la Academia Sueca está en deuda entonces con los escritores de la lengua española. Y con esto entonces nos vamos a la pausa y ya sigue CNN Prime. Volvemos a CNN Prime y con CNN Deportes les contamos que con 38 años Rafael Nadal anunció su retiro del tenis profesional, el que se va a concretar tras las finales de la Copa Davis. Nicolás Cabargas nos cuenta los detalles en el siguiente informe. Ni el Quijote, ni Julio Iglesias, tampoco las plazas de toro, mucho menos la realeza. Durante las últimas 2 décadas, la hispanidad estuvo representada por el mundo con gritos, lucha, arcilla y una zurda inigualable. Desde el lejano abril de 2002, cuando un niño de 15 años comenzó a convertirse en leyenda, el nombre Rafael Nadal ha sido sinónimo de España, de su garra, de su talento y de su tenis. Uno que se termina. La fiera se retira con 38 años. Hola a todos, estoy aquí para comunicaros que me retiro del tenis profesional. Es una decisión que evidentemente es difícil, que me ha llevado tiempo tomarla. 22 veces campeón de Grand Slam, 14 de estos en la arcilla parisina. Y es que desde Napoleón que un conquistador no era tan grande en París, y tal como el emperador su apetito lo llevó a dominar el mundo, fueron 209 las semanas que supo ser el mejor del ranking ATP. Creo que es el momento adecuado para poner punto y final a lo que ha sido una carrera larga y mucho más exitosa de lo que jamás me hubiera podido imaginar. Las lesiones retiran un hombre que, acompañado de Roger Federer y Novak Djokovic, cambiaron para siempre el estándar de la victoria. Si el suizo era elegancia, Rafa fue coraje. Si el serbio es números, Nadal se convirtió en resiliencia. En la discusión por el mejor de todos los tiempos, el español instaló su nombre para siempre en la conversación. He pasado muchísimas horas con ellos y he vivido muchos momentos que voy a recordar por el resto de mi vida. Leyenda del tenis, hoy aplaudido por todos, pero que en su minuto fue el más triste verdugo de Fernando González. En 2008, el oro olímpico no fue para Chile gracias al nacido en Mallorca. Una persona muy perfeccionista, muy humilde a la hora de trabajar y competir, a la hora de escuchar. Entonces, claro, es una pérdida para el deporte, pero es algo que iba a ocurrir. Adiós, que espera una última función a lo grande. La despedida definitiva llegará en las finales de Copa Davis a finales de noviembre, donde el matador dará el último golpe en la histórica carrera de Rafael Nadal. Termina CNN Prime y a continuación, como cada jueves, es momento de CNN Íntimo. Matilde Burgos entrevista a Mónica Rubio, una tremenda astrónoma, una tremenda mujer, así es que está imperdible, como siempre, la contingencia, la humanidad, la profundidad de las entrevistas de Matilde. Así es que no pueden quedar en mejor compañía. Y luego viene, por supuesto, Fernando Paulsen con Última Mirada. Jueves 10 de octubre, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.